Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos una semana más a Punto de Encuentro aquí en Canal 8. Como saben, una tertulia divulgativa con carácter informativo en el que intentamos tratar asuntos que consideramos que pueden ser de su interés. Antes de presentarles, como cada semana, el programa y a nuestros invitados, sí tengo que hacer una serie de recordatorios obligatorios en los tiempos que corren. Por una parte, bueno, como siempre, saludar a nuestros telespectadores en las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera. Después recordarles que están ustedes viendo una emisora de televisión cuyo capital es 100% canario, con un marcado carácter pluralista, es decir, aquí se han escuchado, se escuchan habitualmente en los programas de esta casa todas las voces y eso es, digamos, marca de la casa, no una cuestión de moda. Y por último, y referido a la tan traída y llevada televisión digital terrestre, sí quería comentarles que ya Canal 8 en la comarca sur de Tenerife emite por el canal 38 y en La Palma en el canal 63. Este asunto de la televisión digital terrestre, que como saben está, digamos, en veremos, está nunca mejor dicho en el aire, debido, bueno, a circunstancias judiciales que una vez se aclaren pues podrán dar la tranquilidad a los telespectadores y a las empresas que se dedican a hacer televisión en Canarias y en Tenerife en este caso, bueno, pues sabiendo cuál va a ser el panorama que tendremos en las televisiones locales en los próximos años. También aprovecho para recordarles que tienen un correo electrónico a su disposición, puntodeencuentro@canal8tv.com, en el que esperamos sus sugerencias, sus críticas, sus propuestas de temas, lo que nos quieran hacer llegar. Hoy queremos, y paso ya a entrar, digamos, en materia, queremos hablar un poquito de turismo, pero no turismo en el sentido habitual que a veces tratamos en este y en otros programas sobre las cifras turísticas, cuántos visitantes vienen, esa continua carrera de saber si son 12 millones en toda Canarias y ya son 5 millones en Tenerife. Queremos hablar del turismo alternativo y, si me lo permiten, de un turismo alternativo visto de otra manera, un turismo que además en tiempos de crisis, no hay que olvidar aquel viejo proverbio chino que decía que la crisis también es una oportunidad, detrás del riesgo que supone una crisis hay oportunidades y queremos de alguna forma hablar un poquito en positivo de esas oportunidades que tiene Canarias, que tiene Tenerife, que tienen nuestras islas, para desarrollar otro tipo de turismo, no siempre vinculado al sol y a la playa y a las grandes infraestructuras turísticas que, digamos, y si me permiten el comentario o la opinión, han devorado parte de nuestro territorio. Para ello contamos con tres invitados que nos van a ayudar a descifrar un poquito este turismo alternativo y en qué podría consistir, que paso a presentarlos a continuación. Contamos en esta mesa con Víctor Martín, que es profesor de Geografía de la Universidad de La Laguna. Víctor, buenas noches, muchas gracias. También tenemos a su lado a José Juan Cano Delgado, que es geógrafo. José Juan, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Y también contamos con Hugo Luengo Barreto, presidente de la bodega Fronto. Muchas gracias por estar aquí y muy buenas noches también. Buenas noches y gracias por llamarnos. Muy bien, pues la primera pregunta casi es obligatoria. ¿De alguna forma ustedes consideran que esto que estamos denominando en este programa, no sé si es muy atrevido, como turismo alternativo, puede ser otra visión, algún tipo de salida ante esta crisis tan comentada del sector de la construcción, pero también del turismo en nuestra tierra, que al fin y al cabo es el motor económico que nos ha movido en los últimos años? Víctor, si quieres empezamos por ti. ¿Al mismo tiempo este turismo alternativo podría ser una salida? Bueno, hombre, no cabe duda que estamos en una situación complicada desde el punto de vista económico y social en estos momentos en las islas, ¿no? Este archipiélago ha vivido, y estas islas en concreto, han vivido del turismo desde hace ya más de 30 años. Esa especialización, o que algunos han denominado monocultivo también, ¿no? Comparándolo con el tomate y con el plátano en épocas pasadas, pues ha derivado en que en torno al 75, el 80% de nuestro empleo y también de la capacidad productiva de las islas esté generado en torno a ese turismo de masas, pero no ya las propias límites que ha impuesto desde la administración a ese crecimiento, sino la propia crisis económica es la que está poniendo trabas a ese modelo de desarrollo. Entonces, en ese sentido... Digamos pues, que está un poco filtrando el mercado turístico, si se me puede... Sí, de alguna manera es el que ha dado el parón, que de otra manera seguramente hubiera sido mucho más complicado, como se ha visto, ¿no? No pararlo, sino planificarlo y modelarlo de otra manera, ¿no? Entendiendo, no haciendo hincapié en ese consumo de territorio que se ha llevado a cabo en los últimos, sobre todo en los últimos 10 años, y que yo creo que en parte no solo la crisis internacional está incidiendo en el fenómeno turístico, sino la propia calidad del producto turístico, que al haberse llevado a cabo de esa manera está ocasionando la crisis también actual. Es decir, hay elementos externos que están influyendo, pero que duda cabe que también hay elementos internos en los que hay que buscar las causas de esta crisis, ¿no? José Juan, oportunidad, riesgo, la crisis puede ayudar a ver el turismo de otra manera o a fijarnos en otros aspectos de lo que tenemos en esta tierra que se puede ofrecer a nuestros visitantes y que suponga a lo mejor, bueno, pues algunas cuestiones mucho más positivas a la hora de tratar tanto el territorio como el rescate de tradiciones, costumbres, producciones que se hacían en Canarias.
Bueno, en este caso, como bien decía Víctor Martín, el turismo desde los años 60, pero sobre todo el turismo rural, el turismo alternativo, que es el que nos viene aquí a traer al programa, desde los años 90 es cuando más en Canarias se ha enfatizado en él, ¿no? Tenemos el enoturismo, es decir, el turismo vinculado a todo lo que sería el mundo del vino. Tenemos el turismo, vamos a decirlo así, de tierras hacia adentro, que es como me gusta denominarlo a mí, ¿no? Es decir, estamos más que cansados, por decirlo de esa manera, a ofrecer al turista o al visitante en este caso unas actividades siempre de tierras hacia afuera, el turismo de sol y playa, que es totalmente básico para entender la evolución territorial y por supuesto económica de las Islas Canarias en los últimos 40 años, pero es verdad que hay que mirar con otros ojos el territorio, ¿no? Y esos ojos no es una manera poética de verlo, sino que desde ese punto de vista hay una oportunidad seria y que en otros ámbitos, no solo a nivel nacional, sino internacional, pues se está llevando a cabo y con éxito, ¿no? Entonces, en la coyuntura económica en la que nos encontramos, pues ¿por qué no apostar, no puntualmente por un año que tenemos crisis, sino con un horizonte de varios años, ¿no? Ese sería el objetivo, ¿no? Hugo, la pregunta más o menos la misma que a nuestros invitados, pero sí me gustaría verla desde el lado también de las empresas que se dedican a ofrecer, a hacer una oferta a los visitantes. Un aspecto que sí me parece interesante, que es el tema de la oportunidad. Y la oportunidad no solo simplemente porque estamos en un momento de crisis, sino que efectivamente el sostener en el tiempo un modelo de turismo en Tenerife ya solo es posible si efectivamente somos capaces de buscar otras oportunidades totalmente distintas. Oportunidades además que entiendo, luego seguramente que en la charla lo podremos desarrollar, que están vinculadas básicamente a turismos de segmento. Los turismos de segmento son aquellos, pues desde el enoturismo, turismos de aventura, turismos culturales, turismos recreativos, que están vinculando, digamos, el mismo turismo de golf, todos ellos son segmentos, por lo cual realmente entiendo que en este momento deberíamos de estar hablando no de turismo alternativo, sino de turismos alternativos. Si efectivamente queremos, como es nuestra necesidad, diversificar el modelo. ¿Consideran, y la pregunta también va dirigida a los tres, que este modelo de sol y playa está agotado por nuestras propias posibilidades y en qué factores consideran que está agotado o no? O si no es así, cualquiera de los tres. Víctor. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Y es que precisamente por la enorme inversión que se ha realizado para construir este espacio turístico del archipiélago, estamos hablando, ¿no?, de en torno a 10-12 millones entre turistas peninsulares y extranjeros. Pensemos que Canarias, si fuese un país independiente, sería la primera potencia turística africana del continente africano por llegada de turistas internacionales. Entonces, claro, aquí se ha construido una economía basada en ese turismo de sol y playa que no se puede cambiar de la noche a la mañana. Entonces ahí requiere, por supuesto, una atención para lo que supone el mantenimiento digo, no ya expansión, sino el mantenimiento de las empresas por el significado social que tiene, empleo, en fin, empresas que están en el sector, etcétera, que habría que ver qué puede pasar en el futuro y que un modelo turístico de este tipo no se cambia de la noche a la mañana, no se puede cerrar y decir, bueno, dentro de 10 años abrimos otra vez a ver cómo hemos transformado esto en una economía sostenible, en un desarrollo sostenible, en digamos, una relación menos grave del hombre con el medio insular, etcétera, etcétera. No se puede hacer. Entonces, por un lado, estaría en ese elemento que hay que cuidar porque es el elemento productivo de las islas. Pero hay que tener en cuenta también, aprovechando un poco en la alternativa, ¿no?, en el momento en el que estamos, que la economía en su conjunto, de la que vive esta sociedad, también es un momento oportuno para plantear una diversificación económica. Es un momento oportuno para decir, en el medio plazo, que todo no vaya hacia ese mismo sector que ha estado yendo hasta ahora, sino que los sectores productivos por excelencia y en los que Canarias todavía puede no competir ya en el exterior, sino, supongamos, por ejemplo, ahora se habla mucho sobre la soberanía alimentaria, ¿no? Entonces estamos hablando de que las islas, en torno al 80-90% de los productos que consumimos vienen de fuera. Es decir, hay dos sectores productivos importantes que Canarias podría, digamos, relanzar, que es la agricultura y el desarrollo industrial, con los elementos del mercado que tenemos en estos momentos, ¿no? Y que eso a su vez podría incluso venir en relación con el propio desarrollo turístico. Es decir, no es una cosa que esté desligada del propio desarrollo turístico, sino que, bueno, ahí podríamos tener, es decir, cuando hablamos de una bodega, estamos hablando de un patrimonio local, ¿no?,
de pequeñas empresas, tanto que se habla en la Unión Europea sobre las pequeñas empresas, en fin, del desarrollo y vinculado a la producción, en este caso, mantenimiento de un paisaje, agricultura, etcétera, etcétera. Bueno, pues por ahí, digamos, ligar esa producción que podía tener su enlace con el desarrollo turístico, porque está claro que si no vamos hacia economías también productivas que por lo menos nos hagan pensar que vivimos un archipiélago limitado de 7.500 kilómetros cuadrados, es decir, porque que vayan 10 millones de turistas a Kenia, pues bueno, hay un espacio infinitamente superior a este, pero estamos soportando digamos, un desarrollo turístico desmesurado para lo que podemos plantear ahora. Entonces sería, en ese contexto general es donde cabría esa... Si me permites una puntualización, yo partiría, digamos, de un esquema básico. Si queremos mantener, digamos, el volumen económico global, solo es posible mantenerlo si se crece en calidad. Ya no es posible crecer cuantitativamente. Y ese crecimiento en calidad tiene que ser simultáneamente un crecimiento que básicamente mantenga el empleo y luego tiene que ser un proceso que en paralelo diversifique, desarrolle nuevos segmentos, haga nuevos productos y cree nuevos clientes. Sin embargo, tanto las administraciones públicas como la propia patronal turística y también los medios de comunicación, que también hay que reconocerlo así, parece que estamos en un continuo termómetro, se han venido 3,5 millones, 4.200.000 o 5.010.000, ¿no? Que al final eso no es importante, pero a lo mejor no es lo más importante a esta altura de la película, ¿no? El ejemplo, yo siempre lo pongo en la isla de La Palma con todos sus defectos y virtudes, ¿no? Como en todos sitios, pero la isla de La Palma puede ser, y La Gomera también, por supuesto, y más que nos están viendo desde allí, pues para abordar el tema, ¿no? Son dos ámbitos insulares en los cuales el turismo alternativo, si se puede denominar así, el turismo rural, es el que ahora mismo está sustentando otra de las actividades, como decía Víctor, que es sobre todo el de la agricultura, ¿no? Es decir, el paisaje como recurso turístico, nunca mejor dicho, ¿no? Y en este caso el turismo ligado a la calidad, a la oferta turística de calidad, hay otros ámbitos a nivel internacional, por ejemplo en el estado de California, en Estados Unidos, que es una de las potencias mundiales económicas. Bueno, pues ahora mismo allí se está potenciando el geoturismo, es decir, el turismo relacionado a la interpretación, es decir, a uno saber leer lo que el paisaje, la geología, la geografía, la geomorfología, la historia le está diciendo, ¿no? Y es una manera de buscar nuevos productos, nuevas aristas del mismo, en este caso, horizonte que sería el turismo, ¿no? Al final es buscar un poco reinventar el producto, que eso es lo más complicado, ¿no? Porque repetir es lo que se suele hacer. Y esa idea que estamos esbozando en esta mesa, ¿por qué? No sé si ha sido así, pero ¿por qué las administraciones públicas, seguro que han tenido quien les ha dicho, quien les ha susurrado, entre comillas, al oído, hay que empezar a cambiar? Sí. Y oímos declaraciones grandilocuentes, pero yo no sé si eso después se traslada a la realidad. Si me permites una intervención con ese tema, yo creo que ya todas esas cosas están en marcha. De hecho, hay una iniciativa de la Administración Turística Canaria a nivel de Cabildo, pues del tema de los volcanes en La Palma, o incluso de desarrollar el turismo de volcanes en Tenerife. Yo creo que ahí hay un tema muy importante y en el cual yo por lo menos últimamente estoy incidiendo, que posiblemente el recurso menos explotado del desarrollo turístico es la coordinación de todos los esfuerzos. Máximo en un momento como ahora, que estamos en crisis y que realmente coordinarte no cuesta dinero. Lo digo porque es que hay en este momento un montón de iniciativas. Luego cuando lleguemos a lo nuestro te comentaré alguna que tenemos en marcha en el sur, donde estamos, digamos, apostando por desarrollar una iniciativa coordinada entre bodegas, ayuntamientos, cabildos, las consejerías, el SET, Azotel, unir todos esos esfuerzos que están ahí para hacer, digamos, un desarrollo obviamente más eficaz, más rápido y más segmentado. Sí, el tema recurrido de las cifras, ¿no? Es decir, que claro, la coordinación sí es dinero, entonces eso habría que valorarlo en si esa coordinación después lleva vinculación detrás de dinero para que los proyectos se lleven a cabo. Ese es el tema que yo creo que, es decir, que puede haber una cierta propaganda por parte de la administración para ver que ante la crisis del turismo de sol y playa hay que plantear nuevas alternativas, pero hay que ver si esas nuevas alternativas que están planteando suponen una vinculación de la administración con dinero, con efectividad, con ayudas para los que plantean, ¿no? las pequeñas empresas o particulares que plantean ese nuevo tipo de turismo, y si eso va a ser cierto, porque si es solamente una propaganda. Lo digo porque yo, por ejemplo, trabajé, el primer trabajo que yo tuve justamente en la anterior crisis, es decir, en la crisis del 87, del 91, el primer trabajo que yo hice fue en un encargo del Cabildo de Tenerife sobre turismo alternativo. Sobre turismo alternativo. Que estamos hablando de esto, es decir, y nosotros hicimos aquí
Es decir, no había ninguna sola casa de turismo rural, ni una sola casa de turismo rural en aquellos momentos. Y nosotros empezamos a buscar y había habido en su tiempo una iniciativa en la época franquista, pues en el Ministerio de Información y Turismo de Fraga, una iniciativa de casas rurales y había hecho algo en la isla de La Palma en aquellos momentos, pero nunca se llegó a fraguar, ¿no? Entonces, claro, en los momentos de crisis se buscan otras alternativas, pero lo que yo pregunto es si esas alternativas realmente van a contar con ese apoyo suficiente para que salgan adelante. Entonces ahí sí planteo yo mis dudas, ¿no? Planteo mis dudas, sobre todo porque las arcas, por parte de la Administración, las arcas no están muy llenas ahora y las cifras cuentan mucho. Las cifras cuentan mucho, es decir, Canarias no se puede permitir ahora mismo, con la Administración, digamos, no se puede permitir que haya una baja de 1 millón de turistas o de 2 millones de turistas. Es decir, porque el producto de esos 2 millones de turistas es muy difícil que ahora mismo lo pueda generar ese turismo alternativo. Me gustaría plantearles en cuestión, digamos, en términos de consumo y utilización del territorio, aunque parece claro, sí me gustaría que le explicaran a nuestros telespectadores, bueno, cómo esos turismos alternativos, como bien explicaba Hugo, consumen territorio y utilizan el territorio vinculándolo o enfrentándolo, si les parece, a la tradicional utilización del turismo de sol y playa, que son, como todos sabemos, hoteles y apartamentos desde la orilla del mar hasta las montañas más próximas, ¿no? Laderas de las montañas. En términos de consumo de territorio, ¿cómo podemos explicarle eso a los telespectadores? Bueno, obviamente, digamos, esos turismos ya están ahí, se están empezando a desarrollar, porque realmente, digamos, el turismo de senderos, el turismo enológico, las casas rurales, ya están soportados sobre unas estructuras, unas casas que ya existen. Lo único exclusivamente que hay que hacer es mejorarlas, ponerlas y darles servicios, por lo cual efectivamente ahí el coste relativo es pequeño. Insisto en el tema de la coordinación que señalaba antes, porque realmente el coste de la coordinación en un proceso de esta naturaleza es un coste relativamente muy pequeño. Y de hecho, luego volveremos seguramente a insistir en la segunda parte con ello. Yo he estado durante unos meses intentando montar la ruta de los vinos del sur, que en su desarrollo hemos ido derivándola hacia una ruta de las medianías del sur de Tenerife, y he podido, digamos, observar del análisis de los 7 ayuntamientos en los cuales hemos estado analizando el tema, que hay un esfuerzo hecho gigantesco en torno a los temas, digamos, a través de sus oficinas de desarrollo local, gigantesco. Y en cambio, asombrosamente, nadie se coordina con nadie. Todo el mundo trabajando uno de espalda. Cada uno desgraciadamente. así. Simplemente el esfuerzo de unir, insisto, las gigantescas, estupendas iniciativas que están haciendo todos nuestros ayuntamientos del sur, digamos, le daría a todas estas actividades un efecto multiplicativo muy considerable, con escasísimo coste de dinero y con escasísimo coste medioambiental. Ninguno. Bueno, en esos términos, ese rescate, digamos, incluso de terrenos que estaban ya abandonados, de como decía Hugo, de estructuras, de edificaciones que estaban, digamos, ahí y que no supone consumir nuevo territorio para el turismo, ¿cómo lo percibes? Vamos a ver, yo para que se entienda de una manera muy, muy fácil, el territorio que tenemos, por ejemplo, en lo que sería desde las bandas del sur, vamos a decirlo así, desde los túneles de Güímar hasta la zona, vamos a decirlo así, de Adeje, ¿no? De lo que sería ya al final de la autopista sur, por decirlo así. Estamos hablando de un territorio que no tiene parangón desde todos los puntos de vista territoriales, pero sobre todo en uno, y es que hay tantos espacios naturales protegidos como desconocidos son. Quiero decir, tenemos un turismo que, por supuesto, la visita al Teide, al Parque Nacional, y ojalá siga siendo así, controlada, es bastante importante. Es decir, estamos hablando de más de 3 millones de visitantes años, es decir, es el parque nacional con más visitantes de toda España, y eso ya es para tenerlo en cuenta. Pero después, todos aquellos espacios naturales protegidos que están, vamos a decirlo así, en el entorno o dentro de lo que es ese territorio, siempre vamos a decirlo así, con una cultura de cuidado, ¿no? Y de control, de tener en cuenta que esos son espacios frágiles y los cuales hay que tener un cuidado, valga la redundancia, pero sí es verdad que se ha tenido poco en cuenta desde las administraciones, y sobre todo, ya lo digo desde el punto de vista personal, del trabajo diario. Sí es verdad que en los últimos, lo he podido ver en los últimos 10 años, ha habido una evolución de la concienciación social, es decir, ya las personas, el vecino, no el visitante, el vecino,
ya va considerando cada vez más que aquello que está al lado, la montaña o el espacio natural que está al lado de su casa, tiene un valor. No solo el valor económico, que es el que estamos hablando, sino otro valor que es el valor patrimonial, es decir, de valor per se, ¿no? Y eso es lo más importante. Lo que no se conoce no se puede valorar, por lo tanto no se va a conservar. Eso es una trilogía que si falla una de las tres patas, estamos fallando en algo. Y ahí es donde la administración, la sociedad está cogiendo ventaja, la administración en general y los municipios en particular están como a remolque, ¿no? Todavía les falta dar otro ritmo, pero bueno, sí, están en ello. Están en ello. Víctor, en cuanto al tema de la gestión, digamos, del territorio, de todas estas zonas rurales que muchas veces, bueno, son además grandes desconocidas, como decíamos en los momentos previos al programa, mucha gente de Tenerife o de La Palma o La Gomera no conocen sitios que tienen al lado de su casa, simplemente como van por la autopista no miran lo que hay adentro de la autopista, en los pueblos, en los caseríos. Sí, hay que tener en cuenta que el turismo a veces se está poniendo también como una panacea, una solución también a estos territorios que están desarticulados, por decirlo de alguna manera, no están organizados, digamos, desde el punto de vista económico y social. Hay un envejecimiento de la población, hay una pérdida, digamos, de infraestructura, material, hay quizás también una desvalorización por parte de los propios habitantes, que no llegan a conocer realmente el patrimonio del que viven. Y entonces está claro que hay que hacer una labor de formación, que quizás luego insistiremos un poquito en ello, ¿no? Es decir, estamos acostumbrados también a una economía, precisamente por el turismo de masas, ¿no? A una economía donde el dinero ha llegado de forma fácil y casi de manera especulativa. Pero este otro turismo que estamos hablando puede llegar a convertirse en eso, y si quieres hablamos después de ejemplo en otros sitios que ha podido pasar, como el turismo alternativo de copiar, ¿verdad? Pero es que tiene que ser un turismo en todo caso tratado con bastante mimo. ¿No? Entonces, algunos incluso que están en el sector dicen que mejor que no nos toquen demasiado, porque como estamos, todavía podemos ofrecer algo diferente, porque si aquello se puede llegar a convertir en lo otro, en la costa, sería peor todavía, ¿no? Entonces, bueno, a medio camino entre un lugar y otro habría que plantear también esas posibilidades que ofrece de empleo, de generación de empresas, etcétera, para esas zonas de medianías que tienen problemas gravísimos, por ejemplo, de erosión. Ya estamos hablando ya no solo en el sur de Tenerife, en el norte, en La Palma o en la isla de La Gomera, ¿no? En la isla del Hierro, ¿no? Digamos, el abandono de la agricultura está suponiendo una pérdida de un patrimonio natural que si no se recupera de alguna manera, el turismo no lo va a hacer del todo, pero puede contribuir a que eso se recupere también. Si eso no se recupera, estamos hablando de que se está destruyendo una parte del escenario donde va a tener lugar esa actividad, ¿no? Entonces, desde luego que el turismo alternativo debe ser considerado en principio con esa palabra sostenible, ¿no? Tardaría mucho en definirlo. Que ese turismo alternativo no puede sobrevivir por sí mismo, sino que tiene que ir complementado por toda una serie de actividades. El dato que decías, en este momento, con datos del Cabildo, el 60% del suelo agrícola útil de Tenerife está abandonado con un abandono calificado por el propio Cabildo de irreversible. Y además con una dinámica que no está facilitando ninguna de las alternativas posibles, ya sean agrícolas, ambientales, territoriales o turísticas, que permitan precisamente volver a poner en valor el suelo rústico. El suelo rústico sin uso, sin actividad muere. Es que hay que tener en cuenta que estamos en una crisis diferente a la del 73. Es decir, en la crisis del 73 todavía hubo una cierta vuelta al campo, porque veníamos de una sociedad muy agraria que se había dedicado durante unos 10 años al turismo. Estaban más cerca, la familia, es decir, el recuerdo, etcétera, estaba mucho más cerca, y hubo un cierto vuelta al campo. Pero ahora los jóvenes que están ahora no han vivido. No hay relevo generacional, hay que insistir en ese tema. Entonces, no hay relevo generacional. Por eso hacía hincapié en el tema educativo y también digamos, de las infraestructuras educativas, para poder hacer que eso revierta de alguna manera en ese aprovechamiento de ese territorio que ahora mismo no nos sirve para nada, pero que tiene unos costes hacia el futuro bastante grandes y que va a influir incluso en el turismo de la costa. Va a influir en el turismo también de la costa. Uno de los esfuerzos fundamentales, que supongo que iremos desgranando en la segunda parte del programa, es la formación de nuestra propia gente, ¿no? Efectivamente, eso es clave, porque, claro, el turismo es un fenómeno, digamos, importado hacia las islas, ¿no? Y entonces ha sido concebido desde fuera, sin tener en cuenta las características del territorio y de la población que vive en él. Entonces, claro, 40 años de eso borran de la memoria cualquier aspecto de valoración del territorio que teníamos con anterioridad, que el anterior era muy duro, por supuesto, era un territorio muy duro, pero tenemos que aprender de lo bueno que había en aquellos momentos y prolongarlo hacia el siglo XXI
para ver cómo se puede mejorar esa gestión del territorio. Entonces, es un trabajo que no se va a solventar ni en 1 ni en 2 años, es un trabajo a medio plazo. Reconvertir los valores. Y yo plantearía un tema que luego también lo veremos de forma recurrente, es que ya lo que no se puede pretender es volver a recuperar, digamos, esas medianías insulares exclusivamente apoyado en actividades solo agrícolas. Solo son posibles actividades mixtas que estén complementadas con usos agrícolas más usos que no lo son. En ese caso, por ejemplo, el proyecto que planteamos para Frontos es en cierta medida modélica porque hace una apuesta de integración de esos usos que permitan, digamos, sostener a medio plazo un uso que sea además económico. No se trata, digamos, que hagas economía solo un año, sino que generes un modelo económico sostenible a lo largo, esperamos, de muchos años. Y por su conocimiento, quienes están pensando en estas cosas, en el plano empresarial, ¿son empresas de aquí o hay gente de fuera que ya ha empezado a ver también que aquí tenemos cosas que, entre comillas, si se me permite, no estamos explotando? No sé si tienes información. Bueno, con ese asunto, en principio, digamos, este tipo de proyectos hoy por hoy, que hay muchos pequeños agentes locales, personales, muchos son, digamos, de aquí, otros son de la península, otros son extranjeros, y ahí al final realmente el que vale es el que es capaz de demostrar que un proyecto funcione. Lo que sí creo que también tenemos una cierta inercia sistemáticamente, digamos, a pretender que la administración nos arregle todas las cosas. Eso es imposible, y además yo creo que ahí deberemos de también dar un cambio cualitativo en la forma de entender las cosas, y es otra de las tesis que yo por lo menos hablo de forma reiterada últimamente, que ya cuando una sociedad llega a un determinado nivel de desarrollo, solo puede dar un salto cualitativo si es capaz de coordinar los esfuerzos públicos con los privados. Solo va a ser posible hacer un razonable unos razonables turismos alternativos, lo vuelvo a decir en plural, si somos capaces de aunar las voluntades públicas con las privadas. ¿Quieres añadir algo? Bueno, en este caso lo que dice Hugo, ¿no? Él estaba hablando antes de una ruta, en este caso, bueno, eso se denominarían los itinerarios culturales, ¿no? Para decirlo de una manera mucho más genérica, ¿no? No estamos hablando solo de la ruta del vino, que bien defiende él, sino estaríamos hablando de otros senderos o caminos que no tiene por qué tener lo que sería un límite físico, sino un límite cultural, es decir, y religioso, etnográfico, etc. Pues José Juan, si me lo permite, nuestro límite es la pausa publicitaria, que obligatoria como en todo programa de televisión que se aprecie, y a la vuelta seguimos hablando de estos turismos alternativos en Canarias. Pues muy bien, aquí seguimos en Punto de Encuentro, en Canal 8, y estamos hablando hoy de esos turismos alternativos, de esas posibilidades que tenemos para ver este motor económico indudable de la economía canaria, pues de otra manera, y tratar de observar o de descubrir con la ayuda de nuestros invitados, pues esos perfiles que no atisbamos en ocasiones a ver, o que pueden ser, como decíamos desde el principio, una oportunidad para reconducir nuestra industria turística y de paso arreglar algunas otras cuestiones algunos fallos estructurales en nuestra propia economía. Quería preguntarte, Víctor, retomando el debate que manteníamos en la primera parte, hay una cuestión que siempre se habla hasta ahora, cuando la gente decía pues, que tenía una determinada bolsa de suelo rústico, además en el sur de la isla de Tenerife, por ejemplo, se decía mucho, para muchos era casi una condena, salvo que estuviera pegada a la zona de mar, y algunas personas hicieron grandes negocios con aquel terreno. Esa imagen del terreno del suelo rústico como casi una condena, ¿cómo la podríamos cambiar? ¿Habría que entrar en términos de legislación, que las otras administraciones ayudaran a reorganizar el territorio para que la gente pudiera poner en valor, como decíamos antes, esos suelos? Hombre, con el actual sistema de planeamiento que tenemos, ¿no? Si hablamos de suelo rústico, en esa consideración que tiene dentro del urbanismo, no cabe duda que siempre ha sido el suelo de última división, ¿no? De la última categoría, al que se ha prestado poca atención y que muy tardíamente empieza a legislarse sobre él, en Canarias en los años 80, pero más de ley que de la propia planificación del suelo, y ha tratado de considerarse, digamos, no en pie de igualdad, pero por lo menos subir de categoría y empezar a enfrentarlo al suelo urbano, ¿no? Yo a veces pongo el ejemplo, ¿no? de la comparación entre el suelo rústico y el suelo urbano, ¿no? Cuando se declara un suelo como urbano, urbanizable,
pues al que tiene ese suelo se le dice cómo debe urbanizar, ¿no? Es decir, cuántos pisos puede elevar, qué volumetría tiene, cuál es digamos, las posibilidades de construcción, cuáles son sus derechos y sus deberes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando se clasifica un suelo rústico como potencialmente productivo, no se dice exactamente usted puede hacerlo o no puede hacerlo, ¿no? Es decir, no hay unas obligaciones ni unos derechos en principio tan medidos como para el suelo urbano, ¿no? Entonces, claro, si la función del suelo urbano es proporcionar vivienda, por ejemplo, la función del suelo rústico sería producir alimentos, más o menos. Entonces, tiene que cumplir los dos la función para la que están clasificados, ¿no? Pero claro, con el sistema de planeamiento que hemos tenido en parte y la especulación sobre el planeamiento, nos ha permitido que las transformaciones del suelo rústico a urbano o urbanizable hayan estado, haya sido la fórmula fundamental de obtener unas grandes plusvalías en el suelo, una gran renta, que es la que ha sido causa en parte, ¿no?, de los destrozos medioambientales y yo diría también que sociales, ¿no?, sociales también, en la actualidad, porque se corrompe una forma de ver también de tratar el territorio, ¿no? Es decir, en el suelo rústico, cuando era predominante en las islas, estaba penalizado que tú cogieras un higo de una higuera porque eso estaba mal visto en tu casa, en tu familia estaba mal visto que tú cogieras un higo de una higuera aunque se estuviera cayendo ya al suelo incluso, ¿no? Ese tratamiento ha sido cambiado por el sistema especulativo de las recalificaciones generalmente, ¿no? Y ya ha desnaturalizado la forma de tratar el territorio que teníamos con anterioridad. Entonces cambiar eso es otro problema también, otra asignatura pendiente para que el suelo sea tratado como un patrimonio también de las personas que viven en él o del respeto de las personas que vienen a visitar también ese territorio, ¿no? Entonces, bueno, ahí es importante tenerlo en cuenta, digamos, de cambiar ese rumbo en lo que respecta a los usos que ha tenido el suelo rústico, ¿no? Bien, pues quizás la clave a toda esta situación esté en lo que estamos hablando, esté en el suelo rústico y en sus usos y aprovechamientos. José Juan y Hugo creo que querían apuntar algo a las consideraciones hechas por Víctor, cualquiera de los dos. Bueno, yo insistiría en una tesis que ya llevamos repetidas, que realmente no se puede entender un suelo, sea urbano o rústico, sin usos. Obviamente los usos en un lado y otro son diferentes. Y además, digamos, insistiría en algo que decía Víctor antes, en el sentido de que realmente el tratamiento que se le ha dado en este momento al suelo rústico impide que los usos naturales del suelo rústico se puedan hacer. Y eso es debido simplemente a una especie, yo diría, de mala conciencia respecto del suelo urbano, donde se ha podido hacer de todo sin orden y concierto, y al final se ha trasladado esa especie de complejo a dejar poco menos, digamos, que paralizado cualquier actividad productiva en un suelo rústico que, insisto, que esencialmente o es productivo o deja de ser suelo, incluso acaba no siendo paisaje. En este caso, yo incidiría sobre todo que en el sur de Tenerife tenemos tres grandes áreas, ¿no? Tenemos la costa, vamos a marcarla de autopista hacia abajo para que todos nos entiendan, es decir, el territorio donde no hay territorio ya, vamos a decirlo así. Lo hemos consumido todo. Todo o lo que queda ya está zonificado y con un uso estratégico futuro, ¿no? De la autopista hacia arriba, la medianía baja y la medianía propiamente dicho, que ahí serían los grandes, vamos a decirlo así, sacos de suelo rústico, ¿no?, que todavía queda, y después la medianía alta y la cumbre, que la mayoría está protegido por la corona forestal y demás. Entonces tendríamos tres fajas de territorio que en algunos municipios del sur de Tenerife son lineales, el ejemplo del municipio de Fasnia, por ejemplo, que es una faja altitudinal y que va modificándose de costa a cumbre, y ahí, por ejemplo, el suelo rústico casi sería desde la costa mismo hasta la cumbre, ¿no? Y el problema para el desarrollo bien entendido es que tenemos la mitad de ese territorio aún sin usar, no edificar, sino sin usar, que está protegido. Por otro lado, bienvenido sea, ¿no?, que el uso que se le ha dado es con carácter, vamos a decirlo así, de protección, conservación, etcétera. Pero también ahí dicen que el que hace la ley hace la trampa. Claro, ahí se queda siempre el territorio, pues un poco, vamos a decirlo así, a contrapié, porque a ese uso, como decía Hugo, bien decía Hugo, pues ese suelo rústico hay que darle un uso, si no, siempre bien entendido, ¿no? Y cuando decimos los geógrafos bien entendidos es, hombre, en este caso que el desarrollismo ya llegó hasta un punto, hay una ley de moratoria, es decir, turística, es decir, se ha dado cuenta el gobernante que algo hay que hacer
para que eso no siguiera como estaba hasta ahora, ¿no? Para darte una idea, digamos, un poco contradictoria con el tema de los usos, nosotros, por ejemplo, en el tema de Fronto, estamos planteando como recurso el crear un gran espacio que carezca de uso. Y eso es hoy día eso es un recurso turístico, porque precisamente va a llegar un momento que no tengas escasos espacios a nivel de isla de una cierta entidad territorial donde puedas tener, digamos, como producto el no uso. Y como eso, digamos, también hay un montón de ejemplos que hay veces que confundimos el uso con el abuso tradicional de las zonas urbanas. Ahora me gustaría conocer de las parcelas que cada uno de ustedes trabaja, parcelas del conocimiento, parcelas de la empresa. Bueno, ¿en qué andan metidos, si se me permite la expresión, desde el punto de vista del estudio de la geografía humana, desde el punto de vista además de la Universidad de La Laguna, que nunca, mejor dicho, que sería o debería ser la encargada de prestar más atención, por lo menos en el territorio de Tenerife, de La Palma, La Gomera y El Hierro, a cómo se están manejando los usos del territorio? Víctor, ¿qué están haciendo ahora mismo referido a esta posible utilización de los turismos alternativos y el territorio? Bueno, de la parcela de la geografía, ¿no?, que es una disciplina bastante desconocida en el ámbito español, por lo menos, ¿no?, que es una disciplina relativamente reciente, pero que un poco trata de organizar, ¿no?, los diferentes usos del territorio y, digamos, ordenarlos para el aprovechamiento sostenible de los mismos, que participan en tareas de ordenación del territorio, de planificación, etc. No cabe duda que la propia disciplina de por sí ya te invita a por un lado, el análisis de las causas y las consecuencias de ese tipo de ocupación del territorio, ¿no?, las ventajas y las desventajas, o los inputs y los outputs que tienen este tipo de colonización territorial como el que hemos tenido nosotros, que las islas se prestan a esa digamos, interpretación. Y por otro lado la propuesta, ¿no?, la propuesta de los geógrafos, que yo creo que siempre ha sido una disciplina muy vinculada a los problemas territoriales y la búsqueda de soluciones siempre desde el punto de vista, ya digo, de la planificación y la ordenación del territorio, ¿no? Entonces, en primer lugar esto, ¿no?, que la geografía, ahora que corren tiempos difíciles para la misma, es una disciplina que se ha interesado enormemente por estos territorios, que es digamos, el trabajo de campo, la participación con los entes locales, con las unidades, asociaciones de vecinos, etcétera, etcétera, ha sido fundamental. Yo creo que José Juan también tiene más experiencia que yo en este sentido. Hace que la geografía esté muy vinculada, ya digo, a esta problemática, ¿no? Desde el punto de vista ya un poco particular, yo lo que es la investigación fundamentalmente y algunos trabajos de geografía aplicada que he hecho, pues bueno, desde el punto de vista de la investigación, el análisis que nosotros hicimos en su momento fue sobre el desarrollo urbano turístico del litoral, en el caso en el sur de Tenerife, y ahí hay muchas publicaciones al respecto, ¿no?, viendo un poco cómo había sido ese proceso. Y desde el punto de vista de lo que nos trae hoy aquí, que es el turismo, digamos, alternativo y las posibilidades que tiene, pues hemos hecho algunos estudios en algunas islas, como el caso de Lanzarote, en el municipio de Yaiza, otro en Vallehermoso, en la isla de La Gomera, algunos de ellos en espacios naturales también, ¿no?, proponiendo esa posible articulación entre los sistemas productivos, los espacios naturales y la gestión del territorio por parte de las propias poblaciones que viven en esos espacios naturales, ¿no?, o donde todavía lo natural tiene una cierta importancia, ¿no? Y ya digo, en ese sentido, pues por ahí caminan esas investigaciones. La verdad que poco caso se ha hecho hasta ahora de esos planteamientos. Han tenido poco eco. Poco eco, ¿no?, en el sentido de que incluso algunos de ellos tienen ya algunos años y había posibilidades en los momentos, digamos, de auge. Había posibilidades de empezar a implementar una gestión de los espacios naturales, que suponen casi la mitad del territorio del archipiélago, interesante, vinculándolo a la producción, espacios naturales y población local, y se ha perdido en parte esa oportunidad, pero ahí existen esos trabajos y esas posibilidades, ¿no? Por ejemplo, el caso de La Gomera, para lo que son los palmerales, que es el elemento de referencia para cualquier habitante de la isla. Nosotros proponíamos allí, en los casos de Erqui y Erquito, alguna serie de medidas que para mí es un parque etnográfico y no había que hacer absolutamente nada. Es decir, es una articulación de un territorio que fue tratado, que fue, a pesar de la dureza, pudo sacarle partido a esa dureza conservando la parte de esa naturaleza, ¿no?, que es importantísimo. Lo curioso, y te recojo el tema, es que curiosamente La Gomera es de los sitios donde el turismo alternativo casi se ha autogenerado a sí mismo. Ha funcionado, ha ido para adelante por generación espontánea y en este momento supone el primer recurso turístico con diferencia de la isla de La Gomera y se ha autogestionado.
Hoy ya la administración obviamente ya lo está reconociendo y a partir de ahora se está empezando a hacer con más fortaleza lo que, insisto, es una de las tesis que hoy planteaba yo aquí, que para dar ese salto de calidad es absolutamente importante que la iniciativa pública y la privada se coordinen. De esa forma, con poco dinero, para entendernos bien, se pueden dar a corto plazo unos saltos de calidad muy importantes. ¿Quieres añadir algo, Víctor? No, simplemente después quizás enlazándolo con el sur de Tenerife, es un proyecto futuro, ¿no? que es el tema de los hables en el sur, que es una comarca amplísima, puede abarcar prácticamente toda la banda sur, y el que a ver si podemos meternos con el paso del tiempo, quizás para el año que viene, y aquí está también Hugo, que nos puede echar una mano, de vincular todo un sistema agrario único en el mundo, que es el caso de los hables, y digamos, identificar, analizar todos esos elementos arquitectónicos, infraestructurales, de cultivo, de sostenibilidad, etcétera, etcétera, en una comarca que tiene una idiosincrasia, digamos, bastante particularizada, como elemento de reflexión también para la participación local, etcétera, etcétera, que esperemos que, vamos, en el próximo año podamos empezar a llevar a cabo, ¿no? Muy bien. José Juan, eso que has esbozado al principio del programa, que ya has soltado el término en varias ocasiones, de turismo de tierra adentro, ¿podrías explicar brevemente en qué consiste esta iniciativa y en qué están pensando? Bueno, en este caso estamos pensando desde dos vertientes, ¿no? Desde el punto de vista mío personal, desde el punto de vista técnico empresarial, vamos a decirlo así. Hay una vertiente clarísima, que es que lo que decía antes, ¿no? Igual que Hugo decía antes una tesis, yo, como decía Cervantes, espeto otra, en el buen sentido de la palabra, y es la de conocer para poder valorar y para poder conservar. Es decir, si falta o falla una de esas tres, no podemos seguir, ¿no? En este caso, desde el punto de vista técnico empresarial, en este caso como asesor externo que soy, pues estamos desde hace ya casi 4 años recuperando, siempre con el apoyo de los vecinos, en este caso, hombre, del municipio del que soy, en este caso de Granadilla Abona, del sur de Tenerife, pues de la recuperación no solo física, sino sobre todo de la memoria colectiva, de esos elementos del patrimonio cultural y natural, que después nos van a servir desde el punto de vista turístico para ofrecer, lo que decía Hugo antes, ¿no? Una oferta de calidad. Hay que mejorar la calidad, la cantidad ya la tenemos, y cuanto más apostemos por la cantidad nos estamos equivocando. Y también, en este caso, pues la realización de todo lo que sería un entramado de rutas temáticas, es decir, unas rutas de itinerancia por toda la comarca sur, desde Arico, Fasnia, pasando por Vilaflor. El Camino del Hermano Pedro sería, yo pienso, que el ejemplo del que yo me siento más orgulloso, porque lo empecé a fraguar hace casi 4 años, y ahora ya no es un proyecto personal, ya es un proyecto de varios municipios, lo que decía Hugo, en este caso lo que decía Víctor antes, ¿no? La coordinación pues es básica, y en este caso hemos logrado que no 1, sino 3 municipios se pongan de acuerdo en recuperar un itinerario cultural, con todo después los detalles desde el punto de vista religioso que tiene de peregrinación, pero yo no me quiero centrar solo en ese tema, sino ir más allá. El ejemplo paradigmático sería el Camino de Santiago, ¿no? Y después, desde el punto de vista de la universidad, bueno, tuve la suerte hace unos 2 meses de estar en México, invitado en la Universidad de Baja California Sur como profesor invitado, y allí se habló de turismo alternativo. Es curioso que aquí, que estamos empezando desde hace 10 años, allí hay varias facultades de universidades, tanto de California, de Estados Unidos, como de Baja California y Baja California Sur, 2 estados mexicanos, que tienen la diplomatura de turismo alternativo. Es decir, es un tema totalmente... La información, sí. y es un dato muy gráfico, que lo leí el otro día. Solo el Valle del Napa, que es una ruta enológica en California, mueve tanto volumen en número de turistas como toda Tenerife. Y además está complementada en una red donde obviamente pues hay restauración, gastronomía, rescate patrimonial, rutas guiadas, enología, vamos, todas las actividades que están ligadas a ese mundo y al rescate, digamos, y sostenimiento de una actividad poderosa en el mundo rural. Creo que es perfectamente sostenible y compatible, ¿no? Solamente una pregunta, José Juan, ¿qué instrumentos están utilizando para ese rescate de la memoria colectiva de tantos pueblos y zonas del sur de Tenerife? Eso es una buena pregunta, porque sobre todo hay una cosa que se llama la constancia. Y desde el punto de vista económico, eso no vende.
ahora mismo, lo que decía antes Víctor, ¿no? Lo que ahora mismo hasta hace pocos años ha dado es que el beneficio tiene que ser para ayer, porque si no, no es rentable, ¿no? Claro, eso es un problema porque para recuperar las mentes de aquellas personas que no tienen arraigo, es decir, de la gente no tanto ya mayor, sino madura o menos madura, la gente joven, tiene que haber una constancia. Y a las pruebas me remito, es decir, Víctor ha participado en actividades que hemos realizado en el sur de Tenerife. Lo hacen a través de charlas, de reuniones, de a lo mejor rescate de imágenes antiguas. Se ha logrado armar un paquete de actividades que ya va por el tercer año, cuarto año según las actividades, que ha movilizado a miles de vecinos, y no solo de manera puntual, sino que ya es sistemático. Es decir, ya saben que cada mes, cada 2 meses, de manera estacional hay una serie de actividades. Sí, es una ventaja, lo digo, insisto, que ya está en marcha todo un proceso desde hace muchos años donde hay un montón de entidades públicas y privadas funcionando que están empezando a construir unas alternativas de determinados segmentos turísticos que están funcionando. De hecho, yo en el caso nuestro me he quedado a veces asombrado que realmente al final lo que viene la gente buscando es autenticidad. Digamos, en el fondo patrimonio, y con ello no me refiero no exclusivamente al patrimonio edificado, sino al patrimonio etnográfico, cultural, hasta emocional o religioso. Ustedes habrán podido ver en nuestra mesa, contamos con una fantástica edición acerca de la bodega Frontos, a quien, bodega la que en este caso representa nuestro invitado Hugo. Hugo, nos gustaría que brevemente nos explicara más, tenemos unas imágenes para, digamos, ilustrar qué significa esta iniciativa y qué es lo que contiene la iniciativa que tiene la bodega y todo el parque, digamos, si nos permite, es casi parque temático que lleva alrededor. Bueno, el Parque Frontos es un modelo que llevamos desarrollando desde nuestra familia aproximadamente desde hace 10 o 12 años. En principio empezó siendo de actividades, digamos, meramente agrícolas. Y como decíamos antes, realmente si queremos mantener nuestro proyecto a largo plazo, entendemos que no hay otra solución sino irlo dotando de otros usos alternativos. Tenemos un restaurante, tenemos una bodega tradicional rescatada. Esto que estamos viendo, ese es el restaurante. Y queremos, digamos, implementarlo con toda una serie de usos como es un museo etnográfico, como es un centro de interpretación, como es un museo de la sal, toda una serie de usos que están planteando y con los que curiosamente, y aprovecho que estoy en la imagen, seguimos sin tener por parte de la administración, de las administraciones, la respuesta que un proyecto de esta naturaleza se debería de merecer. Entendemos que es una actividad absolutamente compatible con el medio y, como decía antes, y me permito volver a insistir en el tema, entre otras cosas será y es un recurso el mantener a largo plazo un espacio totalmente vacío de usos, porque realmente ese tipo de espacios ya nos los están demandando nuestros clientes simplemente para hacer unas actividades tan elemental y tan compatibles y sostenibles, como dicen ahora, vaya término. Que sea un señor que se dé un paseo por la finca o a través de los senderos rurales que existen allí, que se dé una vuelta, pruebe uno de nuestros vinos y saboree una de nuestros excelentes platos canarios. Hemos hablado ya de la bodega Frontos, pero para que nuestros telespectadores lo sepan, ¿en qué zona de Tenerife está? La bodega Frontos está en el municipio de Granadilla, está a lo largo de la carretera vieja del sur, la TF28 me parece que se llama ahora, y está en el barranco del Mocán, que está justo entre Los Blanquitos y Chimiche, que son, digamos, 2 caseríos de Granadilla. Si quiere probar un buen vino y degustar una buena comida, ya sabe dónde nos tiene. Precisamente quería plantearles esos otros elementos que podemos aprovechar, porque estamos hablando de, les informo también que nos quedan aproximadamente 5 minutos de programa. Esos otros elementos que podemos aprovechar, estamos hablando que nuestra oferta turística, a través de estos turismos alternativos, se puede complementar con la gastronomía, se podrá complementar con los vestigios, a lo mejor si los hay, aborígenes, con las tradiciones, con cosas que ya hemos ido desgranando en el programa. Desde ese punto de vista, ¿consideran que, por ejemplo, la gastronomía puede ser, tal y como se mueven los públicos modernos, un buen enganche para atraer de nuevo a la gente a nuestro territorio? Te doy una idea que estamos empezando a desarrollar en Frontos vinculado a la comida, una escuela de cocina. ¿Una escuela de cocina? Sí, una escuela de cocina donde realmente, digamos, nuestros cocineros, con unas sesiones ya preparadas,
enseñan, y ya de hecho ya hemos hecho varias sesiones, simplemente a cocinar pues, los típicos o tradicionales platos canarios o no tan canarios. Eso es un recurso. Y además, no es que lo diga yo, lo dicen todos los estudios, a la gente, los turistas, o si se me permite, vamos a utilizar el término visitantes, una de las cosas que ya empiezan a valorar y cada vez en mayor grado es qué es lo que me ofrece este sitio, aparte de, bueno, ya sabemos que el sol y la playa, estamos hablando del territorio, pero la gastronomía quizás puede ser una buena excusa para también llevar a estos visitantes a territorios inexplorados, porque claro, esa carretera vieja del sur, muchos tinerfeños ni siquiera la conocen, ¿no?, por ejemplo. Sí, no cabe duda que ese tipo de actividades, hombre, hay, lo que hablaba antes Hugo, ¿no?, sobre el tema de los segmentos digamos, del mercado turístico, ¿no? Es decir, es difícil que nosotros podamos llevar a esos sitios, aunque debería intentarse también, una familia centroeuropea que tiene 3 hijos de 3, 4, 5 años y puede hacer ese tipo de visitas. Pero hay un segmento de turistas que sí van y piden y pueden pedir eso o pueden venir si conocen que eso existe, ¿no? Entonces hay un mercado, no será de millones de turistas como esos otros que lo que quieren es disfrutar con su familia durante 15 días o 10 días en las islas y estar en un turismo de sol y playa totalmente respetable, incluso mejorable para ellos también, para que puedan recibir un producto turístico, puedan consumir un producto turístico, pero que existen otros que también pueden ser interesantes, o un mercado interior que puede haber también, que cada día, ¿no?, somos 2 millones de habitantes, que cada día... De hecho, curiosamente, nosotros tenemos en este momento, por darte un dato y para que sea científica la respuesta, tenemos más clientes, digamos, canarios que clientes de fuera. Y realmente siempre decimos que yo me daría más que satisfecho si solo al menos el 1% de la masa turística de Tenerife o el 1 por 2000 fuese capaz de asistir, porque es que estamos hablando de unas masas turísticas enormes, sí, a las cuales realmente, digamos, seguro que hay gente que le encantaría y que no lo conoce y que no lo ha visto y que le encantaría ir y tener la oportunidad, digamos, de conocer otro Tenerife, además, porque al final Tenerife son muchos Tenerifes y ahí están, tenemos que descubrirlos también. Además, siempre que, yo digo por una de las facetas, ¿no?, que desarrollamos, que es el turismo cultural ligado al senderismo y demás, no solo ir a caminar, sino interpretar el paisaje que vemos, siempre te da hambre. Siempre te da sed, siempre te da hambre. Un lugar de inicio o de llegada puede ser el Parque Frontos o el restaurante de cualquier lado. Así, crear una economía local ligada a o complementaria a, eso es lo que hace falta, fomentar eso que ahora es una redefinición del turismo, ¿no? Es decir, para mí el turismo es un encuentro entre culturas diferentes. Entonces, esa realidad, es decir, yo el ejemplo lo pongo siempre, ¿no? Me contaba una guía que fue con una guagua, un grupo de turistas franceses y fueron a Naga, ¿no? Entonces se bajaron en un mirador y uno de los turistas vio a un señor que estaba cultivando papas allí. Entonces se bajó a la huerta y empezó a hablar con él, porque él en Francia también venía de una cultura agraria. Entonces aquello sí fue un encuentro entre iguales, digamos, para que el otro, que incluso no hablaba español, sino ahí un poco entre uno y otro, y la guía después bajó y le traducía y todo esto, pues estuvieron un rato charlando. Entonces el turismo tiene que ser más un encuentro entre culturas diferentes para nosotros enseñar lo que hacemos aquí y que ellos no pueden decir que están haciendo allí y algún día nosotros también poder ir allí y hacerlo. El turismo que viene, ¿no?, o es cultural o dicho de otra manera, el turismo que no es cultural no es sostenible a largo plazo. Esa es la realidad, porque los otros son remedos. Obviamente puede ser absolutamente cultural estar en una playa o ir a hacer windsurfing, porque además la tendencia normal en el desarrollo turístico, en ese desarrollo cualitativo, es que todos esos servicios, incluidos los tradicionales, tendrán que tener toda una serie de servicios. En un turismo, por ejemplo, de windsurfing, que es un segmento, por ejemplo, que es el que da soporte al tema del médano, es posiblemente tan importante ese asunto como la red de servicios que prestan, donde hay enseñanza, alquileres, prestaciones, concursos, etcétera, etcétera. En ese sentido, todo, que eso sigue también es un turismo de segmento, hay que irlos desarrollando cualitativamente hacia adentro. Lo que sí me parece, digamos, insostenible a largo plazo es pretender resolver el tema turístico solo con un parámetro de la ecuación, el número, y se acabó. Sí. Esa tesis sí nos conduce al desastre. Eso tenemos que aprender todos, me da la sensación, porque al fin y al cabo todos entramos nada más que por los números, por lo cuantitativo. Sí, pero después fíjate que en ámbitos que, hombre, Canarias es una potencia y es ya un destino maduro turísticamente hablando.
otros destinos turísticos maduros ya están dando esa vuelta, de estar cambiando la tendencia, que es como se suele denominar, no de manera, como decía al principio Víctor, no se puede hacer de manera radical, porque la economía, y más la economía real, que ahora se dice complicado cambiarlo, pero sí que ese cambio de tendencia sea generacional y a lo mejor de aquí a 10, 15 años estemos hablando de otro turismo, ¿no? Bien, pues hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. Nosotros agradecer a nuestros invitados sus explicaciones. Esperamos haber aportado algo, algunas ideas a cómo también podemos enfocar este fenómeno turístico que durante tantos años ha dado de comer a la sociedad canaria. Por nuestra parte nada más. Muchas gracias por la atención y espero volver a verles la semana que viene.